Vamos con otro ejemplo con x. Aquí x cuadrada menos 16 nos está diciendo que tomamos el tercero porque es u cuadrada menos a cuadrada. La a, acuérdense que es el número. Entonces, aquí determinaríamos que u cuadrada es igual, en este caso a x cuadrada, y a cuadrada es igual a 16. Entonces sacamos lo que es la u en la raíz de x cuadrada, por lo tanto aquí va a ser x, y la a en la raíz de 16, por lo tanto va a ser 4. Acuérdense que estos números los vamos a utilizar al final también en el triángulo. Entonces, utilizamos la sustitución, dice que u es igual a secante del ángulo. Entonces, x es igual a secante del ángulo. Y luego dice du, o sea, dx es igual a, que en este caso, aquí me faltó poner la a porque no la puse, la a es 4, 4 secante del ángulo, abajo también sería a secante del ángulo, 4 secante del ángulo, tangente del ángulo, con respecto del ángulo. Solo estoy siguiendo las fórmulas que están ahí. Ahora voy a sustituir. El método se llama sustitución trigonométrica. Vamos a cambiar las x acá en el ejercicio de arriba. Entonces, x es igual a 4 secante del ángulo. Y luego ponemos la raíz. Dice que x al cuadrado, entonces sería 4 secante. Lo escribo bien. 4 secante del ángulo elevado al cuadrado menos 16. Y luego el de x, que viene siendo todo esto. 4 secante del ángulo tangente del ángulo con respecto del ángulo. Aquí, pues ya continuamos. Nos quedaría 4 secante del ángulo. Y aquí sería 4 por 4, 16. Secante cuadrada del ángulo menos 16. Y esto lo bajamos igual. 4 secante del ángulo, tangente del ángulo. Aquí podemos factorizar. Va a quedar 4 secante del ángulo. Sacamos el 16 y nos queda solamente secante cuadrada del ángulo menos 1. Que sacamos un 16 de aquí y un 16 de acá. Y como ya aquí ya no hay 16, pues ya no le ponemos nada. Y esto sigue quedando 4 secante del ángulo, tangente del ángulo. Y aquí secante cuadrada, si nos fijamos acá en el formulario, en la sección 3, secante cuadrada menos 1 se convierte en tangente cuadrada. Entonces quedaría como integral de 4 secante del ángulo, y aquí sería 16 por tangente cuadrada del ángulo, por la identidad este de aquí. Y 4 secante del ángulo, tangente del ángulo, con respecto del ángulo. Ahí está. Ahí continúo. Solo lo escribí acá arriba. Ahí puedo separar. Separar 4 secante del ángulo. Puedo separar aquí la raíz. 16 y tangente cuadrada. Y sigo bajando todo lo demás. 4 secante del ángulo. Tangente del ángulo. Aquí lo que hago es este 4 lo multiplico por este 4, porque como va a ser aquí raíz de 16, pues te va a dar 4 y lo multiplico por el otro 4. Entonces sería
4 por 4, 16, y 16 por 4 son 40, y 24, 64. Entonces aquí voy a poner 64, porque fue 4 por 4 por 4. Y me quedaría entonces secante del ángulo. Este cuadrado se elimina con la raíz y nada más me va a quedar tangente del ángulo. Y acá también secante del ángulo y tangente del ángulo. Y por nomás los junto, 64 secante cuadrada del ángulo, tangente cuadrada del ángulo con respecto del ángulo. Y esta es la integral que voy a resolver en el formulario engargolado, el que ustedes tienen. Al irse al formulario no van a encontrar ninguna fórmula como esta. Por eso es que utilizamos estas identidades que tenemos aquí, que eran las que estaban con los puntitos que solamente a veces se iban a usar. Y se fijan en estas identidades que están aquí arriba, en estas de aquí arriba, podemos convertir la secante y la tangente en cosas que sean senos y cosenos. Entonces, por ejemplo, aquí, si se fijan, la secante dice que es 1 sobre coseno. Entonces la convierto. Secante es 1 sobre coseno, nomás como está al cuadrado, la voy a poner al cuadrado. Entonces sería 64 integral. Y como la secante es 1 sobre coseno, voy a poner 1 sobre coseno cuadrado del ángulo, porque como está aquí al cuadrado, también acá lo pongo al cuadrado. Y lo puedes poner entre paréntesis, solo cambiaste esta por esta, gracias a esta identidad que está aquí, que dice que secante se convierte en 1 sobre coseno. Ahora te fijas que la tangente se convierte en seno sobre coseno. Entonces aquí puedo poner seno, esta la convierto en seno cuadrado sobre coseno cuadrado con respecto del ángulo. Y pues los multiplico como fracciones, son fracciones, multiplico el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, me va a quedar 64 integral de seno cuadrado del ángulo sobre coseno cuarto del ángulo con respecto del ángulo. Y me quedaría esta integral, nomás la cambié esta por esta, y de esta sí vamos a encontrar en el formulario para resolverla. Aquí si buscamos nos vamos a encontrar con la 17, 19, 28 que dice seno a la m y coseno a la n. Esta nos serviría para resolver este de aquí. Si vemos, esta fórmula tiene tres maneras de hacerla. Esta primera te reduce los dos, esta te reduce solo el de abajo y esta te reduce solo el de arriba. Aquí nos va a convenir reducir los dos, porque después vamos a encontrar una fórmula directa. Entonces vamos a reducir los dos. Ya la volví a anotar aquí arriba. Lo primero que vamos a determinar entonces es los valores, anotar los valores ahí. M es igual, en este caso, a lo que está arriba con el seno, entonces sería 2. N es igual a 4 y A es igual a 1. Y ya con eso empiezo a correr la fórmula. Me voy fijando ahí, dice que es seno a la m menos 1, o sea, a la 1 del ángulo, y luego sobre n menos 1, que sería 3, 3 por a, que vale 1, 3. Entonces sería 3 coseno a la n menos 1, que viene siendo 3, del ángulo. Y luego menos m menos 1, que sería 1, sobre n menos 1, que sería 3. Integral. Y como los dos bajan 2, el de arriba y el de abajo bajan 2, este al bajar 2, seno, si lo resto 2 me va a quedar 0. En lugar de seno a la 2 me va a quedar seno a la 0. Y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto ya no voy a tener nada aquí arriba. Me va a quedar nada más la derivada
del ángulo y abajo reduce 2, me va a quedar coseno cuadrado del ángulo. Entonces, fíjense, aquí lo que hice fue que como este reduce 2, ya desaparece y este queda en 2. Y esta la buscamos para integrarla. En el formulario, en la sección 18 tenemos una fórmula que dice dx, la 18, 17, 18, 13, dice dx sobre coseno cuadrado de ax. Entonces, esta se adapta a esta. Por lo tanto, ya nada más pues, la solucionamos. Sería entonces tangente del ángulo sobre A, que en este caso A vale 1, entonces ya no le pongo nada, nomás sería tangente del ángulo. Quiere decir que todo esto se convierte en tangente. Y ya de ahí nomás lo sustituyo. Signo igual, aquí lo escribo abajo, signo igual es seno del ángulo sobre 3 coseno cúbico del ángulo menos 1/3, y esto entonces se convierte en la tangente, por la tangente del ángulo. Y esta ya sería mi respuesta para hacer el triángulo. La pasé aquí a la de arriba la respuesta. Si se acuerdan, tenemos por ahí un 64 en el procedimiento. Aquí ya lo podemos agregar. 64 que nos había dado la integral, nomás que no lo habíamos anotado. El 64 va a multiplicar al final a todo. Como utilizamos la tercera, vamos a utilizar el tercer triángulo. Entonces dibujamos el triángulo y determinamos nuestra A y nuestra X. En este caso, nuestra U, perdón. La A era el 4 y la U era la X. Entonces ya nomás vamos sustituyendo. Dice que abajo se pone la A, que sería el 4. Aquí iría la U, que sería la X. Y aquí va raíz de U cuadrada, que es X cuadrada, menos A al cuadrado, que era 16. Y determinamos también quién era A, B y C. Ahí está abajo, que sería nuestro A, B y C. B, A y C. Y vemos lo que tenemos que convertir. Necesitamos convertir el seno del ángulo y necesitamos el coseno y necesitamos la tangente. Y pues nos fijamos en la sección 5, dice que el seno es A sobre C. Sería entonces X cuadrada menos 16 sobre C, que es X. El coseno es B sobre C. Entonces sería 4 sobre X. Y la tangente es A sobre B, que sería raíz de X cuadrada menos 16 sobre B, que en este caso sería el 4. Y ya nomás hacemos la sustitución en la fórmula de arriba. Voy a poner otro color. Sería 64 por, ya ponemos seno, que en este caso es raíz de X cuadrada menos 16 y sobre X. Y ahora en la parte de abajo iría 3 multiplicado por el coseno, que en este caso es 4 sobre X, y dice que va elevado a la 3, lo elevas a la 3, menos 1/3 de la tangente, que sería raíz de X cuadrada, menos 16 sobre 4, y aquí encerrado entre paréntesis, y cerramos el corchete. Así lo podemos dejar ya la respuesta. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Y ahí tienen un ejemplo más.